para honrar a mi familia y a todas las personas que me han incentivado a seguir adelante con el desarrollo y difusión de los descubrimientos a los que la labor social que he mantenido por los últimos 30 años me han llevado. Comparto libremente mediante este vídeo una forma simplificada en 12 puntos del funcionamiento del cerebro para crear la consciencia, así como después, explicación del método llevado y comparaciones con trabajos científicos. De una forma u otra todos entendemos a qué nos referimos al referirnos a nosotros mismos. Ya sea mediante nuestro nombre, nuestro reflejo o por incluso mediante un simple señalamiento en nuestra dirección. A ello se le llama autopercepción y a esa autopercepción manifestada se le llama consciencia. También hay muchas formas de tratar de explicar específicamente qué somos, qué hacemos aquí o por qué somos y existimos. Somos nuestro cuerpo, neuronas trabajando, nuestra alma o algo más como nuestra historia. Al final, el hecho es que más importante que responder a ello, es que la forma en que se llegue a esa respuesta pueda ser presentada y compartida de una manera tan simple y accesible para todos que todos nosotros podamos estar de acuerdo más allá de toda duda posible. Y es por ello que la forma en que le presentaré lo siguiente sigue principalmente el que usted pueda tener formas de comprobar que la respuesta es un hecho, independiente de las ideas del autor de este vídeo y el trabajo en general realizado detrás del mismo. Punto 1. Necesarios en el mecanismo del pensamiento. Piense en algo aparte de lo presente y tómese un segundo para dar atención a esos pensamientos, no importa lo que piense, solo piense en algo. Podrá darse cuenta con ello, en que dentro de lo que ha pensado, existen diversas similitudes y diferencias desde en palabras hasta en ideas complejas, así como que existen similitudes y diferencias en las acciones y medios que ha usado para realizarlo, en relación a otras cosas pensadas en otro momento. Repetición de palabras, letras, figuras o métodos para mezclar lo pensado y diferencias con otros pensamientos y... Bajo esa misma línea también tenemos conocimiento sobre que también existen similitudes y diferencias en nuestras características físicas y las formas en las que éstas funcionan. Tanto en lo externo como en lo interno. Entonces nuestro primer punto lo podemos considerar como que existen patrones, repetitividad, diferencias y contenidos en nuestros pensamientos y medios de manifestación. Punto 2. Nervios y neuronas, ahora y saltando detalles que veremos después. Si usted toca alguna parte de su cuerpo o mueve alguna parte de este tal como dar un ligero pisotón o similares. Podemos asumir que de alguna forma las sensaciones desencadenadas por estos movimientos llegan a sus pensamientos. Asumiendo detrás de esto que los responsables de llevar esas sensaciones son nuestros nervios, neuronas y sus partes, consideremos que ambas cosas están estrechamente relacionadas con el pensamiento y las similitudes sugeridas en el punto anterior. Punto 3. Información oculta, entendiendo a nuestros pensamientos como información, así como asumiendo que parte de esta proviene desde nuestro ambiente y otra desde lo interno a nuestro cuerpo. Podemos darnos cuenta por pequeños y grandes detalles como la digestión, la respiración inconsciente o el latir de nuestro corazón, que existen intercambios de información en nuestro cuerpo que no pasan por nuestro pensamiento. Por lo que podemos entender que el cuerpo tiene sistemas de intercomunicación ocultos a nuestro pensamiento enfocado. Punto 4. Adaptación y regeneración. También si ponemos atención y recordamos un poco, podemos agregar dos importantes detalles. Nuestro cuerpo tiene un sistema adaptativo y regenerativo ante múltiples actividades y circunstancias y todos nuestros pensamientos y conocimientos tienen un punto de inicio y proceso de aprendizaje similar a tal proceso de adaptación y regeneración de otras partes y sistemas del cuerpo. Cosa que podemos comprobar tras actividades de ejercicio, estudio o incluso heridas accidentales. Punto 5. El pensamiento como anomalía. Con lo anterior podemos seguir por asumir que el pensar y conocer es de alguna forma una forma de anomalía que causa modificaciones y ante la cual las neuronas y los nervios tienen su propia forma de adaptación y regeneración. Y establecer que la complejidad de la vida y en el pasar del tiempo tanto nervios como neuronas van modificándose físicamente acorde a nuestras actividades y que así como no podemos percibir muchas de las intercomunicaciones entre las partes del cuerpo, muchos de los pensamientos que en algún momento fueron aprendidos, dejan de ser fácilmente perceptibles. Pudiendo considerar ejemplos de esto a diferencias en actividades que en algún momento nos fueron difíciles de aprender y ahora realizamos sin prestar mucha atención, tal como el caso del habla, del caminar u otras. Punto 6. División entre razonamientos, siendo así. Conforme a nuestro desarrollo debiesen crearse múltiples circuitos desarrollados para actividades repetitivas y manteniendo otros para seguir recibiendo y atendiendo información nueva. Estableciendo un sistema adaptado para dar prioridad a unas cosas o a otras y distinguiendo entre estas, incluyendo la línea de ese propio pensar como anomalía.
Punto 7. Circuitos secundarios y amalgamación de información. Bajo la misma línea, progresivamente las diferencias entre nervios y neuronas pueden distinguirse como trazos o nudos neuronales especializados para determinadas tareas. Pero si durante el funcionamiento de estos, la anomalía que lo ha activado supera o tiene modificaciones, tal como sucede en las intercomunicaciones de los órganos que al sufrir anomalías para las que no están preparados mandan información al cerebro, los trazos tendrán que extenderse a otros trazos de neuronas nuevos. De manera que durante cruzamientos de trazos activados que tengan continuidad, tales cruces serán entendidos como nuevas anomalías que serán atendidas con diferente grado de adaptabilidad y por lo tanto cambio. Creando con ello, trazos, o nudos, secundarios no relacionados con la información original de las partes, sino con que el área de nervios o neuronas es activada con diferente continuidad a la de lo que le ha dado inicio, creando entramados de información mezclada entre lo real y lo incidental, es decir, amalgamas de información. Punto 8. Resistencia a las anomalías. Los trazos de información real mezclada e incidental han de crear una red de imaginarios tanto para atender a información física como a esas mismas redes de imaginarios al ser activadas. Pero como el sistema en general es adaptativo, conforme estas redes se estabilicen, terminarán por poder ser directamente atendidas y dejar de ser tratadas como anomalías directamente, creándose lo que comúnmente es llamado inconsciente y subconsciente. Punto 9. El bucle de la autopercepción. Encadenando todo lo anterior, podemos identificar que el orden del patrón del mecanismo de la consciencia es el siguiente. Cada parte del cuerpo capaz de percibir anomalías tiene probabilidad de enviar información a las neuronas del cerebro. Acorde a esa probabilidad y su configuración será el grado de anomalías enviadas. En relación directa al orden de envíos y cambios producidos se adaptarán los nervios y neuronas, memorizando por su adaptación física a los mismos. La multiplicidad de anomalías y orden de envíos determinará la probabilidad de activación de memorizados. Debido a que los trazos memorizados como información o conceptos pueden combinarse con otros muchos, las neuronas involucradas deben tener multiconectividad a otros trazos. Dado a que un concepto que se presenta en el pensamiento es complejo, las partes que lo componen se deben encontrar en líneas, áreas o circuitos de neuronas. El nivel de adaptación de circuitos preactivados facilitará el alcance de las anomalías y su intensidad. Dado que la creación de cada nuevo circuito implica una anomalía, el sistema debe percibirlo como tal para poder memorizarlo, atendiéndolo y adaptándose. A causa de esto último, se desarrollarán circuitos de atención interna para atender a esas anomalías dentro de las neuronas, traduciéndose a autopercepción. Conforme el tiempo pase, los circuitos de atención interna no serán tratados como anomalías. Y finalmente, cuando una o más anomalías internas o externas para las que no se tenga un sistema de atención, obliguen a la creación de nuevos circuitos y los circuitos de atención interna no tengan circuitos para atender a ello, se creará un bucle de atención de anomalías a las que el sistema intentará adaptarse. Siendo que al área donde se localicen el grupo de anomalías siendo atendidas, lo he denominado Karmis. Punto 10. El contenido de la consciencia, entendiendo hasta este punto que el Karmis es un efecto de bucle de atención entre circuitos activados entendidos como anomalías. Las áreas de asistencia convertirán a los conceptos contenidos en el área donde éste se localice, en pensamiento enfocado. Siendo que por lo tanto, para el individuo, la consciencia abarca un área mayor al Karmis, contemplando un retraso de proceso y enfoque que se percibirá como un continuo de pensamientos, debido a que el efecto no es igual a los conceptos que están siendo modificados en el área. Por lo que para nosotros, la consciencia incluye las áreas que estén asistiendo a el área con el efecto anómalo del Karmis. Punto 11. Control y desplazamiento, establecido que el Karmis surge por carencia de circuitos memorizados para atender anomalías que suceden en nuestro presente. El control y direcciones hacia donde el pensamiento enfocado del individuo se desplazará dependerá de 4 determinantes. 1. Sus circunstancias físicas y ambientales en el presente, respecto y para lo que percibirán sus receptores que trabajan en envíos de información. 2. Los circuitos que haya logrado memorizar a lo largo de su pasado acorde al punto anterior. 3. La calidad y cantidad de circuitos que tenga para la administración de la información entrante, amalgamada con la presente. 4. El tiempo de administración invertido o permitido ambientalmente para dedicar a su pensamiento. Punto 12. Existencia, entendiendo la existencia como el tiempo de duración en el que el individuo puede realizar acciones con su cuerpo y pensamiento. Su tiempo de existencia está estricta e inalterablemente determinada por un orden en el que solo mientras el efecto del Karmis se dé, se podrá existir. Por lo que, a falta de cualquiera de los elementos necesarios para que se dé el efecto, la existencia finaliza.
Pero, ¿cómo podemos tener seguridad en que esto es así? ¿Y qué hay de las partes internas de las neuronas y de la sinapsis? Si recuerda, en un inicio le dije que hay una labor social detrás de esto y que el mecanismo busca ser accesible para todos. De hecho, el sistema usado y descubierto por el que se puede saber todo lo anterior no busca inicialmente el funcionamiento de la conciencia ni del cerebro, sino una forma en la que todos pudiesen estar de acuerdo, lo cual nos permite encontrar ambas y otras respuestas progresivamente. Una cosa lleva a la otra y ahora les simplifico un paso por paso del cómo. Paso 1. El actuar del investigador, restricción antes que pretensión. Tómense 3 determinantes clave para este sistema. 1. Partiendo del objetivo de buscar acuerdos entre todos los individuos. Iniciar contradiciendo u oponiéndose a cualquier argumento presentado entraría en contradicción con el objetivo. Al igual que atender con algún tipo de prioridad a características de estos que se contradigan o se opongan a otros. 2. Un investigador serio y formal ante una incógnita como la presente debe analizarse a sí mismo y sus recursos antes de hacer uso de estos. Con ello y a exigencia técnica rigurosa, rápidamente se dará cuenta de que, si en algún momento de su vida ha descubierto que se ha engañado a sí mismo sin querer y sin saber, implica que éste tiene una capacidad interna de posibilidad de autoengaño fuera de su control. Y por lo tanto, ninguno de sus recursos ni pensamientos pueden tener realmente una forma de obtener validez formal, pues esa posibilidad debe tomarse como general. 3. Ante esto solo aquello en lo que todos concuerden consciente o inconscientemente puede ser argumento base. Mientras que el actuar del investigador se guiará solo por lo que le es posible hacer, dentro de todo lo que le quede imposibilitado de realizar o utilizar, autorrestringiendo a ello su participación en el proceso y desarrollo. Paso 2. Principio de incapacidad y herramientas de expansión. Para llevar este sistema, se utilizan 4 herramientas base. Antirreglas, el principio de incapacidad, conceptos huecos y descripciones reorganizadas. Las antirreglas son generadas y extraídas como listas de cualquier posible contradicción ante los argumentos de los otros. Estas permiten mantener constantemente el control, contención y restricción de nuestro pensamiento ante el uso de las otras herramientas. El principio de incapacidad. En extrema simplificación, se puede entender como la incapacidad de saber con certeza sobre el todo del todo. Es una certeza en sí misma, la cual no conflictúa con los argumentos de los otros y cumple con múltiples funciones para el sistema. Los conceptos huecos. Esta herramienta es un apoyo del autor, para facilitar la comprensión y uso del sistema al lector. Consiste en pensar nuestras palabras descriptivas a usar como cajas cerradas con múltiples posibilidades de contenido, pudiendo contener nuestra idea o las de los otros sobre aquello que se intenta describir. Con lo cual se facilita el respeto y consideración de las antirreglas y los pensamientos de las personas detrás de ellas. Descripciones reorganizadas. Es hacer una o varias representaciones descriptivas libres del principio de incapacidad mediante conceptos huecos teniendo en consideración las listas de antirreglas. De modo que, si alguna persona en la historia de la humanidad ha negado algo, ese algo no podrá ser utilizado a menos que aparezca en nuestra representación de manera independiente a el cómo la representamos. Para posteriormente poder reordenar los conceptos huecos buscando agregar las características y relaciones inherentes detectadas en las descripciones anteriores. De modo que si se encuentra algo que permanece, podrá ser añadido como concepto hueco en una nueva descripción. Paso 3. Funcionalidad. ¿Cómo puede esto llevarnos a esto? 3 datos rápidos. 1. Una verdad absoluta y universal implica un ligamento con todo y permanente. Si representamos al principio de incapacidad como yo tengo incapacidad de saberlo todo, no parece tener trascendencia. Pero si reorganizamos, nos da, el todo y cada una de sus partes tiene condicionamientos para llegar a mi saber. Eso es una forma de verdad absoluta, donde cualquier desconocimiento que tengamos le da cierta validez y lo relaciona a el todo. Es multiversal. 2. Este sistema es como jugar a la adivina quién, de Milton Bradley y Hasbro. Pero el juego y el otro jugador es el universo mismo. Cada paso que das reduce las posibilidades infinitas del cómo podría ser el universo. Lo cual permite encaminar las preguntas a cualquier tema, por lo que se puede usar a la larga para responder cualquier pregunta. 3. Este sistema demuestra que el todo tiene coherencia y congruencia entre sí. Y revela rápidamente todos nuestros errores comunes de razonamiento, restringiendo desde el inicio nuestro pensar. Esto último porque cuando se revisa la lista de antirreglas, se puede encontrar que la mayoría de los argumentos e ideas preconcebidas se neutralizan entre sí y delimitan nuestras palabras. Paso 4. De la incapacidad de saberlo todo al funcionamiento de la conciencia. Como podrá intuir, este trabajo tiene protocolos de demostración no solo para criterios científicos, sino también para demostrarse aún contra las ideas más abstractas de la humanidad. Por lo tanto, no se presenta este sistema llanamente
sino que antes presenta 2 libros y material de apoyo para que el lector pueda prepararse integralmente para poder trabajar en él. Y, el papiro, del cual recordará, en un inicio se dio un vistazo a su forma física, el cual se llama Alraico en honor a mi esposa. Ese papiro contiene la secuencia de cómo se puede llevar y representar este sistema hasta el funcionamiento de la consciencia, pero como podrá darse cuenta, antes se tienen que tocar muchas sentencias intermedias relacionadas con la materia, las ideas, la lógica, el uso del lenguaje y otros importantes temas necesarios para la demostración y sustento de lo presente, donde cada sentencia es llamada nodo, y tienen una numeración distintiva, así como que se muestra su continuidad, conectividad y otros detalles. Y por supuesto, explicaciones traducidas, mucho más accesibles y simples de lo que va pasando en él, para que cualquier persona común pueda leerlo y darse una idea de lo que se está haciendo y por qué. Pero, en simplificación extrema, el camino recorrido para esto es el siguiente. Lo primero que vamos persiguiendo son las mismas acciones de nuestro pensamiento al realizar el mismo seguimiento del Alrak. Con ello se detectan comportamientos de las ideas y entidades fuera de él como el cuerpo y el ambiente, leyes de la física y organizaciones de funcionamiento y formas para que el mismo individuo pueda realizar todas las acciones necesarias para desarrollar el mismo papiro. Siempre sostenido todo ello con el mismo nivel de simplicidad, validez y demostración que tiene el saber que no se conoce todo. Pues si uno puede darse cuenta de esto, todo esto es, por consecuencia, necesario para ello. Dicho todo lo anterior, ahora es momento de tratar las razones para liberar a dominio público este trabajo. 1. En los puntos sobre el funcionamiento de la consciencia no se aborda la sinapsis ni las partes de las neuronas completamente, porque el sistema dicta que lo importante es alcanzar la funcionalidad y el efecto para crearla. La neurona solo cumple con una función de direccionamiento y acoplamiento dentro de ello, mientras que la sinapsis es un sistema de calibración de voltaje y emparejamiento entre las dendritas, siendo ambas mecánicamente sustituibles y replicables. Por lo tanto, el general del funcionamiento y creación de consciencia puede ser replicado robótica y computacionalmente, lo cual es en sí un peligro para la humanidad. 2. Conozco esto desde hace casi 20 años. Pero el inicio de mi camino de investigación fue saber personalmente el si en verdad los problemas mundiales eran imposibles de resolver. La guerra, el hambre, la pobreza, los homicidios, etc. Pero, nunca ha sido mi objetivo hacer algo para ello. Sin embargo, ante las personas a las que dedico esto, me sería deshonroso llegar a mi final en la vida y confesar que pude haber hecho algo y no lo hice. Y es que, como todo esto no depende de nadie, sino que es parte de la naturaleza, se puede llegar a ellos por lógica o por azar casual. Era inevitable que alguien más llegara a su descubrimiento con el tiempo, por lo que el desarrollar un sistema que pudiese impedir tal peligro se convirtió en la prioridad al realizar este trabajo. Esto me llevó a esto otro, porque para lo primero, se requería saber cómo funciona lo segundo, para así poder saber el cómo, pues su mayor escudo reside en las filosofías del mundo. 3. Sin embargo, para poder impedir este asunto es necesario tratar el conjunto y a su vez movilizar a quienes están detrás de tanto las filosofías como de las ciencias, lo cual requiere muchos específicos y peor aún combatir el dogmatismo incrustado en la inmensa mayoría de sus integrantes derivado de esta característica humana de aprehensión a lo funcional que nos suele impedir ver nuevos y más eficientes métodos para hacer las cosas. Por lo que es necesario cumplir 3 condiciones. Tener una base epistemológica válida, infranqueable y extensible a todo tema que pueda ser replicable y libre. Demostrar que esta es más efectiva y gratificante económicamente que lo que se tiene. No atropellar a lo que se ha avanzado, sino poder fusionarlo y que pueda ser cooperativo. 4. Antes de terminar, recuerde que puede regresar después y usar la pausa para una mejor y más calmada revisión de todo lo tratado. El trabajo en general tiene un diseño para que sin importar su posición en el mundo pueda lograr comprenderlo, mientras pueda disponer de algunos minutos al día para leerle. Para asegurar ello, el libro 1 está escrito para leerse como una bitácora de viaje con notas sobre los temas tratados. Y no se sugiere ni da una postura filosófica al lector. Pues incluso cuando se le pide ponerse la capa de desear resolver problemas mundiales, no se hace con ese fin en sí, sino que como nuestro pensamiento suele seguir una lógica de escape o una lógica de análisis estructural. Pero este último solo surge cuando anteponemos otras cosas a nuestros deseos de escapar de los problemas. Es ese pensamiento de capa el que se busca desarrollar a lo largo del trabajo, para que en lo práctico usted pueda comprender y atender cualquier problema, independientemente de sus intereses o filosofías personales. Por lo que, al liberar esto a dominio público todos quedamos de cara al precipicio de lo que pueda suceder, pero ahora usted tiene acceso a las bases necesarias para tomar acciones y decidir su destino. Donde, sea que su decisión sea no hacer nada o intentar algo, ambas cosas son acciones en sí y tendrán repercusiones.